La historia del hombre de Taured es una de las leyendas más famosas e interesantes del mundo del misterio. La historia de un hombre que provenía de un país inexistente. La historia de un viajero de otra dimensión. Pero no es más que una historia, ¿verdad? ¿O acaso tiene un trasfondo real? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. La historia del hombre de Taured es una de mis favoritas. Si no la conoce, y a modo de publicidad, la conté en mi podcast, que pueden encontrarlo en Spotify como Testigos del Oculto Podcast. Pero si aún no la conoce, se la resumo. Al parecer, en 1954, un extraño sujeto sorprendió a los agentes de aduana del aeropuerto de Haneda, en Japón. Un hombre que portaba un pasaporte misterioso, donde declaraba provenir de un país del que nunca nadie había oído hablar, un país llamado Taured. Cuentan que al principio los agentes desconfiaban de aquel hombre. Creyeron que, como es común, era un inmigrante ilegal que intentaba colar un pasaporte falso. Pero poco a poco, la desesperación y el temor de aquel hombre los fue convenciendo de que esa situación iba mucho más allá. Aquel hombre estaba varado en un país donde nadie lo esperaba y desde donde era imposible volver a su lugar de origen. Aquel hombre no podía regresar a su hogar. Una leyenda que fue creciendo a medida que se fue contando, gracias al boca a boca, pero que, como toda leyenda, tiene un origen real. Al parecer, la primera mención que se tiene de este presunto viajero interdimensional vendría de un libro de 1981, El Directorio de Posibilidades, un recopilatorio de historias extrañas y eventos paranormales de John Grant y Colin Wilson, donde en este párrafo se recopila brevemente la historia del hombre de Taured, junto a la de otros supuestos viajeros, de los que también se crearon leyendas, que seguramente algún día les contaré. Joseph Borin llamó la atención de las autoridades alemanas. Él aseguraba que provenía de Laxaria, una ciudad de un país llamado Sacria. En 1905, un hombre joven fue arrestado en París. Hablaba una lengua extraña y desconocida y aseguraba provenir de Lisbia. Y ahora, la parte que nos interesa. Y en 1954, en un check-in en un aeropuerto japonés, se detuvo a un hombre con documentación de un país llamado Taured. Y esa simple oración sería el origen de toda esta leyenda. Sin embargo, sí ocurrió un evento extraño, y por esa época, en un aeropuerto japonés, donde un hombre afirmaba provenir de un país inexistente. Y la primera pista sobre esta historia la tenemos en esta página del diario The Providence, de Vancouver, en Canadá, en la tirada del 15 de agosto de 1960, donde, entre algunas historias, encontramos esta, el hombre con su propio país, donde cuentan la historia de John Allen Kuchar Segrus, un hombre que siempre soñó con conocer todo el mundo, y quien al parecer, para lograr ese sueño, habría inventado un país con su capital, su gente y hasta un idioma, recopilándolo todo en un pasaporte que él mismo fabricó. Mientras Segrus afirmaba provenir de Etiopía
y trabajar para el servicio de inteligencia del coronel Nasser, su pasaporte, algo flojo de papeles, habría sido emitido en Tamanrasset, la capital de Tuareg, un país que se encontraría en alguna parte del sur del Sahara. Al parecer, en un comienzo este cuento le sirvió, ya que en su pasaporte contaba con varios sellos oficiales de todo Oriente Medio. Pocas veces tuvo problemas, pero Zegrus pensó en todo. Y cuando algo hacía dudar a los oficiales de migración, él presentaba una supuesta proclama diplomática de su supuesta Tuareg que decía algo así: Rech Uwai Octra Negusia Bessi Tuarp Turapa, o como sea que se lea eso. Algo que lógicamente no decía nada, ya que formaba parte de su idioma inventado. Pero estaba bastante bien hecho, ya que siempre pudo continuar con su viaje por Asia, hasta que finalmente llegó a Tokio, donde los oficiales, algo desconfiados de su historia, le trajeron un mapa, donde el pobre John Allen Kuchar Zegrus no pudo encontrar su patria, encontrando así el final de su viaje. Parece una historia fantástica, que aunque no lo crea, es totalmente cierta. Fíjese esto. Si entramos a la página del Parlamento británico y vamos a este sector, Hansrad, nos encontramos con las transcripciones oficiales de todos los debates que se llevaron adelante en el Parlamento a lo largo de la historia. Y aunque no lo crea, si en el buscador ponemos la palabra Zegrus y activamos la búsqueda completa, nos encontraremos con un discurso sobre formalidades fronterizas del parlamentario por Honington Robert Matthew, quien justamente menciona la historia de Zegrus antes que la cita de aquel diario. Tal vez conozcan el caso de John Allen Zegrus, quien actualmente está siendo procesado en Tokio. En la evidencia, él se describe como un agente de inteligencia del coronel Nasser y un etíope nacionalizado. Este hombre habría viajado por todo el mundo con un pasaporte de aspecto impresionante, escrito en un idioma desconocido, del que nadie puede descifrar pese al arduo trabajo de los filólogos. Se afirma que el pasaporte se expidió en Tamanrasset, la capital del estado soberano e independiente de Tuarid. Acá cambia el nombre, pero es lógico. Imagínese que en aquel tiempo las noticias tardaban más en llegar. Hablamos de 1960. No se puede identificar ni el país ni el idioma, aunque se ha invertido mucho tiempo en intentarlo. Cuando el acusado fue interrogado, dijo que se trataba de un estado de 2 millones de habitantes, en algún lugar del sur del Sahara. Este hombre ha dado la vuelta al mundo con este pasaporte sin obstáculos. Un pasaporte que, hasta donde sabemos, está escrito en un idioma inventado de un país inventado. Por lo tanto, quisiera subrayar que los pasaportes no son controles de seguridad muy buenos. Al parecer, la historia del hombre de Taured, o Tuareg, o Tuarid, es real, y la protagonizó el interesante John Allen Kuchar Zegrus. Pero entonces, ¿qué ocurrió con él al final? La historia la tenemos en este recorte del diario Yomiuri Shimbun japonés, que habría encontrado el usuario Tarayoshi en una hemeroteca local, subiéndola al blog japonés note.com. Sería un recorte de la edición nocturna del 10 de agosto de 1960, y gracias a su transcripción, sabemos lo que dice. El hombre misterioso, de nacionalidad ficticia, habría intentado, digamos que si no me censuran, tomado una decisión drástica
inmediatamente después de la decisión del tribunal. Y en la bajada se cuenta que Zegrus o Sieger, como también lo nombran en el mismo artículo, habría intentado entrar ilegalmente a Japón el 24 de octubre de 1959 por el aeropuerto de Haneda, que suele ser nombrado en la leyenda del hombre de Taured, junto a su esposa coreana, que se mantiene en anonimato. Y cuentan que además de sus documentos falsificados, aquel hombre habría intentado pasar cheques falsos del Chase Manhattan Bank y del Bank of Korea, lo que lógicamente desencadenó su arresto, y que tras la sentencia judicial, bueno, el hombre habría sorprendido al tribunal al, digamos, rascar sus muñecas con un pedazo de vidrio, siendo finalmente condenado a solo 1 año de prisión por fraude, terminando así su periplo por el mundo. Ahora que conocemos la historia real de Don Zegrus, o el hombre de Taured o de Tuared, le contaré algunos datos curiosos sobre su historia, que quizás resuman esto como un relato tragicómico. El coronel Nasser sí existió y fue presidente de Egipto entre los años 1954 y 1970, durante el viaje del bueno de Zegrus. Aunque lógicamente no podemos asegurar que Zegrus haya sido un agente de inteligencia. Por otro lado, si bien Taured o Tuareg no existen, sí existe un pueblo nómada bereber llamado Tuareg, que justamente viviría en el desierto del Sahara, ocupando partes de Argelia, Libia, Níger, Mali, Mauritania y Burkina Faso. Y como vemos, varios de estos países son del sur del Sahara, como bien declaraba Zegrus. Además, en Argelia existe un lugar llamado Taman Roset, donde justamente hay una gran influencia bereber. Imagínese si el idioma del pueblo tuareg se llama Tamashek, bastante parecido a la ciudad, ¿no? Que de hecho, mire sus caracteres. Parece un idioma extraterrestre, ¿verdad? Aunque en Wikipedia dice que puede ser escrito con diferentes caracteres, incluidos los latinos, y se dice que aquel pasaporte falso estaba escrito justamente en un idioma extraño pero con caracteres latinos. Es una lengua bastante perdida para aquellos que no conocemos las culturas saharianas, y de hecho solo es hablada por 1,5 millones de personas actualmente. Imagínese en 1960. Ahora podemos ir un poco más allá. ¿Recuerda aquel documento diplomático que presentaba Zegrus, donde aparecía esta frase? Bueno, si bien es cierto, parece una frase totalmente inventada, podemos encontrar la raíz de 2 palabras. Negusi es muy similar a Negus o Nigusi, 2 palabras del idioma amaharico, uno de los idiomas hablados en el centro y norte de Etiopía, y significaría rey. Y Abesi es muy similar a Abesina o Absinia, un antiguo nombre de Etiopía. Por lo que si juntamos ambas palabras, podría decir reino de Abisinia. Y es que justamente en informes japoneses dice que Zegrus afirmaba ser embajador de Negushi Abeshi, o sea, del reino de Abesina o de Etiopía. Y si Zegrus no mentía y solo presentó un pasaporte inusual en un idioma desconocido, ¿se imagina si le ocurriese a usted? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.